Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde vamos a estar tocando temas de salud mental. Este tema que es tan importante y que todos alguna vez nos hemos preguntado y nos hemos cuestionado cosas de nuestro diario vivir. Nosotros estamos con profesionales en el tema, nos encontramos con nuestra neuropsiquiatra Alcira Schlusselberg, que nos va a estar acompañando para descubrir un poco más acerca de este tema, la salud mental. Primero que todo, se ha escuchado mucho de lo que es salud mental, pero ¿cuál es el término correcto para determinar qué significa la salud mental en las personas? Bueno, la salud mental se refiere a un bienestar, tanto emocional, psicológico y social, y cómo nosotros manejamos lo que sentimos, pensamos, cómo nos relacionamos, cómo manejamos las situaciones que nos generan estrés. Entonces, tener una adecuada salud mental nos va a ayudar a tener una vida plena y que todos nos podamos desenvolver de una forma adecuada en el entorno familiar, social, laboral. Entonces, cuando una persona no tiene una adecuada salud mental, esto va a repercutir en su calidad de vida y también puede repercutir de forma física, ¿no? O sea, muchos problemas de salud mental se manifiestan con problemas físicos, como así también problemas físicos repercuten en la salud mental. Es por esto que nosotros, para tener una óptima salud, tenemos que pensar en cuidar nuestra salud, tanto física como mental. Ahora, entonces, la salud mental vendría a ser como una herramienta para aprender a vivir en momentos críticos de nuestra vida, porque salud mental no significa que todo te va a ir bien siempre, ¿no? Porque muchas veces dices, ay, estoy bien, entonces estoy con buena salud mental, pero luego sucede algo y te desequilibras y te das cuenta que no es así. Lo que pasa es que cuando la persona no está cursando con una buena salud mental, no va a poder llevar a cabo los desafíos que se impone. Entonces, por ejemplo, el estrés no es un problema de salud mental, el estrés es bueno también. Mira. Gracias al estrés nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos, logramos lo que nos proponemos, ¿no es cierto? Ya empieza a ser un trastorno cuando hacemos un mal manejo de este estrés y ya repercute en nuestra calidad de sueño, en nuestra alimentación, en cómo nos relacionamos. Entonces, una adecuada salud mental va acompañada de que tengamos un adecuado desenvolvimiento en todo nuestro día a día. Entonces significa, y lo que decimos es que el estrés, que cabe recalcarlo, no es una enfermedad en sí o un problema en sí, sino que también ayuda a nuestro diario vivir. Es así, como que es el motor que nos impulsa impulsa para ir avanzando paso a paso y conseguir nuestros objetivos y nuestras metas, ¿no? Ahora, es diferente si hablamos de un problema, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, y es un problema. La ansiedad tampoco es mala. Todo el mundo ha experimentado ansiedad, por ejemplo, en una entrevista laboral, en un examen, en una primera cita, claro. ¿no es cierto? Pero cuando los mecanismos que empleamos para adecuarnos a esto, se desbordan y empieza problemas en el sueño o temblores, palpitaciones, sudoraciones, pensar de forma negativa, el que nuestros hábitos también empeoren, ¿no es cierto? El descuido de los hábitos. Entonces, no todo tiene algo como que negativo para verse como un trastorno. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las tristezas. Ese es uno de los mitos, perdón, ese es uno de los mitos que engloba el tema de salud mental, de decir, bueno, tengo ansiedad, ya vendría a ser un problema y nos estamos dando cuenta de que no, de que todos tenemos en algún punto de nuestra vida este tipo de sentimientos o de sensaciones que nos generan ciertas cosas o factores externos o internos, pero que si tenemos una buena salud mental, entonces vamos a tener las herramientas para frenarlo a tiempo. Digamos, y para que no nos enferme esto, ¿no? Para que no repercute y no interfiere en nuestras actividades, por ejemplo, ¿no? Hay muchos mitos en cuanto a la salud mental. Por ejemplo, se cree que las personas con trastornos mentales son violentas. Es todo lo contrario. Más bien son más propensas a sufrir violencia, ¿sí? Se cree que las personas con trastornos mentales no pueden tener una vida normal y sí pueden llegar a tener una vida plena, fructífera, si tienen un buen acompañamiento, tratamiento y apoyo especializado. También se cree que, por ejemplo, solo los locos acuden a especialistas de la salud mental. Desde psicólogos hasta psiquiatras, claro, ¿cierto? Y no, o sea, si bien se atienden también patologías muy graves, pero también se atienden otras que una persona las puede tener en cualquier momento de su vida o ver que en el entorno están presentes, como depresiones, trastornos en el sueño, problemas en la alimentación, mal manejos de duelo o conflictos emocionales por atravesar un divorcio o cambios de la rutina. Entonces, ¿se puede decir que todos en algún punto hemos tenido
algún problema de salud mental? O sea, no es que son Claro. ciertas personas nomás, todos Se puede podemos decir que tener, todos estamos en riesgo de todos tener un estamos en problema de salud riesgo. mental. Ya. No todos los pueden presentar porque pueden tener herramientas y un sostén adecuado en el entorno. Eso, ¿y de qué ¿no? dependería, digamos, de que esta persona, a pesar de que tenga, qué sé yo, algún problema externo, logre mantener su salud mental? ¿Cuál es el factor que Son ven? muchos factores que se involucran, o sea, Ujú. tanto hasta genéticos, Ah, mira. del entorno, socioambientales, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos una persona que, por ejemplo, está atravesando un duelo, Ya. si esa persona tiene un acompañamiento, un sustento adecuado familiar, económico, va a enfrentarlo de diferente forma que otra persona que es solitaria, no tiene como un cobijo con la familia. Entonces, El núcleo, sí, digamos. y existe una predisposición genética también. Uno hereda la predisposición a tener una enfermedad, no así la enfermedad. De eso depende todo el entorno. Por ejemplo, de mamás muy ansiosas. Es probable que tengamos niños muy ansiosos porque los niños tienden mucho a repetir, ¿no es cierto?, a copiar, pero... Claro, porque muchas personas, y he escuchado siempre de que dicen, ¿no? Ay, mira, le sacó, por ejemplo, le sacó los ojos al papá, le sacó el cabello a la mamá, los crespitos, pero le nadie sacó, habla de que también le sacó el le transmitiste el carácter, le carácter, sacó los cómo genes. enfrenta problemas, los Exacto. hábitos que tiene, ¿no es Totalmente. cierto? Entonces, y claro, ahora, si estamos en un entorno disfuncional, Pero hay más probabilidad que el niño vaya creciendo también con ciertos mecanismos no adecuados de afrontar y resolver problemas y demás, ¿no es cierto? estamos hablando de trastornos mentales, pero quiero saber cuáles son los más comunes. ¿Cuáles son los más comunes hoy en día, de los que se pueda hablar, de los que quizás muchas personas se vayan a sentir identificados? Últimamente llama mucho la atención que han subido bastante los problemas de ansiedad y depresión en adolescentes, por ejemplo. En adolescentes. Sí, tal vez por lo que... ¿Por qué se es una creería? etapa difícil, ¿no? Donde están habiendo cambios físicos, hormonales, hay mayor presión social, hay mucha tendencia a comparación, a veces el uso excesivo de las redes sociales también, inseguridades, acosos escolares, el no tener como que muy claro el camino y el futuro y no saber si van a contar con posibilidades o no para desenvolverse de forma adecuada, genera mucha inseguridad. Entonces, problemas de ansiedad y depresión están siendo más frecuentes, ¿no? Claro. También problemas con conductas alimentarias, por ejemplo, bulimia, anorexia, atracones, es muy frecuente. Problemas conductuales, ¿no? Niños y jóvenes oposicionistas desafiantes, muchos de ellos tienen trastornos de déficit de atención y hiperactividad, y esto repercute a nivel no solo escolar, sino social, ¿no? Les genera complejos, inseguridades, temores. Quería preguntarle algo de esto justamente, el déficit de atención que se ha estado escuchando mucho últimamente, tanto en niños como en jóvenes, el famoso TDAH. Sí. ¿Cómo yo puedo saber que mi hijo está atravesando esto y no simplemente porque muchas veces dicen, no, es que él es inquieto. No, es que él es inquieto, nada más. Muchas veces se confunde también con esto. ¿Cómo yo como padre puedo darme cuenta de que realmente tiene este tipo de trastorno mental? El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un trastorno en neurodesarrollo. O sea, cuando se está formando todas las conexiones desde el feto, toda la parte de desarrollo neurológico, todas las células, las neuronas, ahí hay una alteración tanto en la formación como en las conexiones que hay. O sea, que normalmente es de neurodesarrollo o suele aparecer por alteraciones en el embarazo o a veces en el mismo parto, ¿sí? Existe un retardo madurativo, o sea, esas neuronas que ya deberían estar funcionando a cierta edad, si nosotros comparamos con otros niños, en ellos hay como que un retroceso porque tardan en madurar. Esto lleva a que ciertas áreas no trabajan adecuadamente y se produzca menor cantidad de sustancias que son importantes para el cerebro. Y debido a eso son los síntomas. Son niños muy distraídos, que no se pueden enfocar en algo, que es como que si no escucharan, o sea, el papá les puede llamar la atención o pedir que hagan algo y no fue que no lo hicieron por rebeldía, fue que no le prestaron atención. Claro. Suelen ser muy hiperactivos, no miden el peligro, donde se espera que estén quietos, se mueven como si tuvieran un motor, interrumpen, impulsivos, no respetan las reglas y no tiene nada que ver con la inteligencia, son niños muy inteligentes. Pero toda esta desregulación que tienen va a repercutir en cómo aprender,
son niños que no pueden estar 45 minutos sentados escuchando y atendiendo a la colegio. profesora, o ni siquiera terminando de copiar lo que está en la pizarra. Ajá. Son niños que a la hora del juego también, como van a ser muy impulsivos, va a haber muchos conflictos con sus pares porque ellos van a querer ser primero o no van a adecuarse a no perder, por ejemplo, o a que no se los tome en cuenta, entonces interrumpen los juegos y demás. Entonces esta también tendría que ser unas alertas para nosotros como padres que estamos viendo de, claro, bueno, posiblemente necesito llevarlo. ¿Dónde acudo? Por ejemplo, si veo que mi hijo no atiende en clases o me llama mucho la atención o no se claro. distrae fácilmente o todas las determinantes o las red flags que usted acaba de decir. El tratamiento es multidisciplinario, o sea, tiene que estar acompañado, depende de la edad del niño, con el pediatra, el psiquiatra, el neurólogo, la psicopedagoga, la fonoaudióloga, porque son niños que también tienen dificultades a veces hasta para el habla, ¿no? Entonces, y con los papás y los profesores en constante comunicación para ver los avances y demás. También hay muchos mitos en torno a eso, que si hay un niño hiperactivo con TDAH, hay que cortarle el azúcar, por ejemplo, o no hay que darle leche. Eso es falso. O sea, está muy demostrado que son niños que hay un trastorno en el neurodesarrollo y que si no corregimos esas áreas, el niño va a seguir teniendo problemas. Y sí es un diagnóstico que amerita un tratamiento justamente para que el niño vaya adquiriendo habilidades de forma más fácil, que si va a la psicopedagoga pueda tener las herramientas y no se distraiga hasta en el trabajo, porque muchos psicopedagogos hasta levantan la mano. O sea, es imposible que madure. Lo grave es que el TDAH, si no se resuelve en niños, suele uno arrastrarlo en la adolescencia y en la vida adulta. En un porcentaje muy pequeño, a medida que va madurando y desarrollándose el cerebro, sí se va resolviendo, pero en un gran porcentaje no. Y ahí es donde ya tengo yo más riesgos, o sea, por la impulsividad y por demás, la mayoría, como no hay temor, no miden consecuencias, abusa de drogas. La mayoría hay embarazos no deseados prematuros, accidentes, ¿no? Y claro, normalmente en el adulto son catalogados más como flojos y responsables, ¿no? No les van a decir tiene TDAH. Claro, él tiene TDAH. Entonces hay que hacer tratamiento en cualquier edad, ¿no? Bien. Eso es muy común. Y lo malo es que por todas las críticas que reciben y se dan cuenta que no pueden, y un niño prefiere quedar de flojo que de tonto. Entonces se vuelve rebelde. O de que tiene esta condición, digamos, ¿no? Claro, entonces genera problemas de conducta, se vuelven desafiantes, oposicionistas, ya se va complicando si no se busca ayuda. Entonces uno tiene que buscar ayuda, mientras más temprano la reciba y tenga un acompañamiento adecuado, entonces no vamos a tener problemas más graves que se van sumando, ¿no? Y ahí entra el problema de abuso de drogas, ¿no? O sea, eso es ahorita muy frecuente, cada vez a más temprana edad, tenemos niños desde los 11 años que ya están abusando sustancias justamente duras. Por estos temas, ¿no? de la salud mental, de no determinar desde niño qué es lo que tenía, por ejemplo, estas alertas tempranas que nos dan los niños, ¿no? Como que no atiende mucho, se mueve demasiado. Quizás si usted está teniendo esto con los niños, muchas veces nosotros tendemos a castigar, digamos, ¿no? Como que, oye, no, tenés que... Pero creo yo que también podría ser una alerta para darnos cuenta de que nuestro niño está teniendo quizás algún problema de salud mental justamente y que, como dijo la doctora, no lo estigmaticemos, ¿no? No es como que un mito, no podemos hablar de este tema. Es algo normal, algo que todos en algún punto quizás tengamos la tendencia a caer por ciertos factores de la vida y que sí se pueden atender. Ahora, estamos hablando mucho de la juventud, de los niños. ¿Usted cree que la tecnología, que aquí es muy importante, hay muchos temas de la tecnología en los niños? ¿Es mala? ¿Es buena? ¿Ha acentuado el tema de los problemas, de los factores de salud mental, tanto como la ansiedad en los jóvenes, por ejemplo? Que muchos dicen que porque tienen acceso a todo tan fácil, pueden también tener acceso a cosas malas que les afecte tanto en lo físico, para que tengan desórdenes alimenticios, ansiedad, por los likes, por ejemplo. El tema de los famosos likes y de las fotos que suben en redes los jóvenes hoy, que está muy determinado en ellos para sentir ansiedad, ¿eso es cierto o también es un mito? Es que tiene cosas positivas como cosas negativas, ¿no? El estar con tanta tecnología. Yo creo que si los jóvenes empiezan a manejar una rutina más adecuada,
Entonces no va a haber un abuso en cuanto a las redes sociales, van a empezar a emplearla de forma más favorable, porque sí, personas que son más propensas a que les genere hasta un tipo de adicción, ¿me entiendes? El tener que estar constantemente pendiente de las redes y viendo cuántos likes me dieron y no, mucho aparece esa ansiedad por la comparación que hacen. A mi amiga le dieron 100 likes, a mí solo 2, eso baja la autoestima. Entonces son muy vulnerables los adolescentes, ¿no? A todo esto, a las críticas, a los comentarios. Suele haber mucho ciberacoso también en redes. Sí. Entonces, pero no depende podemos cómo uno lo maneje, ¿cierto? O sea, no podemos, por ejemplo, decirles no vas a usar el celular, no vas a usar la tablet, porque ahora estamos viviendo en un mundo digital. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a que sean más conscientes sobre el manejo de las redes sociales para tener una buena salud mental, sin que se sientan como que agredidos de tener sobre todo con mucha educación, ¿no? Y tienen que impartirla desde profesionales a los padres a los hijos, saber qué información es válida, porque hay información de todo tipo en redes, entonces que aprendan ellos a diferenciar, clasificar, tener a los papás siempre pendientes de qué contenidos tiene, a qué contenidos visita, en qué foros participa, porque hay muchos foros internet que están en contra de la salud mental también. Wow. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente, ¿no? Lo bueno es que ahora se puede manejar de forma más fácil las redes, ¿no? Hay aplicaciones que ayudan y gratuitas que ayudan a que uno esté siempre encima, ¿no? Hasta que adquieran cierta madurez, ¿no? Y otro tema muy fuerte es los videojuegos. Hay videojuegos que son demasiado gráficos, que generan mucha impulsividad, mucha violencia, mucha sensación de poder. Entonces, normalmente quienes más se aferran a esto son esos niños jóvenes que han tenido más dificultades sociales, que se han sentido más acomplejados y que pero a estos son buenos, se aferran mucho más y se puede volver algo hasta adictivo, ¿no? Ahora que estamos tratando esto de los factores, si yo un día me levanto y me siento, ¿cuáles son los factores en realidad? ¿Cuáles son las red flags? ¿Cuáles vendrían a ser las alertas para yo darme cuenta de que estoy atravesando algún problema de salud mental? Porque es muy difícil, creo yo, decir, bueno, creo que me siento mal y estoy con un problema. Claro, y es el primer paso, ¿no? El reconocer que algo tengo para pedir ayuda y buscar el apoyo. En uno mismo uno puede notar, por ejemplo, que cosas que antes le destapaban placer o lo motivaban se pierden, que ha habido cambios. Ese es uno, entonces perder las ganas de hacer cosas que te gustan. Voluntad, ganas y gusto y placer por las cosas que antes nos gustaban. O de pronto no tener el optimismo y muchos pensamientos negativos, de mucha autocrítica, poca voluntad para llevar el día, descuidar hábitos, ya sea el sueño, higiene o alimentación, o sentirse que no está pudiendo relacionarse de forma adecuada con el entorno, que está más irritable, intolerante, impaciente, o que tiene reacciones no adecuadas y desmedidas, que está afectando ya esto de las funciones cognitivas, ya no se puede concentrar adecuadamente, ni prestar atención, ni memorizar, esto está repercutiendo en sus actividades. Sí. Entonces, eso uno nota más o menos en uno. Y en el entorno uno ve ciertos cambios en actitud, en los hábitos, o que tiende la persona a aislarse más, que ya no es tan comunicativa, o que ha adquirido hábitos no saludables, que ya está empezando a abusar de alcohol o drogas, o de exceso de nicotina, o que se han intensificado estos, o que está descuidando sus responsabilidades y obligaciones. Entonces uno, cuando ve que hay un cambio, o sea, que la persona, sí, que la persona era diferente y que la ve como que más apagada, más aislada. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Porque una cosa es que yo como persona me dé cuenta que estoy atravesando este tipo de problemas de salud mental, pero ¿qué sucede si yo como mamá, como amiga, como familiar veo que alguien de mi entorno está atravesando esto, pero no lo quiere admitir? ¿Cómo puedo yo acercarme a estas personas para decirle, busquemos ayuda, mejoremos? Lo ideal es eso, o sea, acercarle y brindar apoyo y propiciar que la persona se abra y tenga la confianza para comentar qué está sintiendo y siempre sugerir que busque algún especialista, ¿no? En temas de salud mental, que lo guíe, oriente, porque muchas veces una ayuda que puedes darle, un consejo, una ayuda que das, puede servirle a una persona, pero a otra no. Claro. Entonces, o sea que lo más prudente es
decirle que acuda a algún profesional, porque muchas veces nosotros podemos dar consejos a tu amigo, decirle, oye, mira, a mí me funcionó esto, hace esto, pero quizás no. Claro, y acompañarlo, lo mismo que para uno, o sea, si siento que algo me está pasando y no lo puedo manejar, tengo que informarme. Uno tiene que investigar, ver qué opciones terapéuticas hay, dónde buscar la ayuda, a quién tendría que contactar primero, si quiero que alguien me acompañe o no a esta consulta, por ejemplo. Eso, ¿qué pasa si por ejemplo, esta persona no quiere ir voluntariamente, que muchas veces ocurre cuando hay este tipo de problemas? ¿Ayuda ir así? Digamos, por ejemplo, llevar a mi hijo a terapia a pesar de que él no quiera. ¿Esto sirve? ¿No? ¿O es mejor dejarlo un tiempo? Tener en cuenta que un niño, por suerte, hay la facilidad de dirigirlo o hasta manipularlo para que acceda, no es tan difícil, ¿no es cierto? Claro. Porque la mayoría de los niños que llevan en contra de voluntad son porque son niños que ya han tenido problemas en el colegio, problemas con las amistades, y están como que catalogados como malcriados, ¿no es cierto? Entonces ahí es obligación completamente de los papás, que tienen que hacer que acudan. ¿Y un adulto? Es diferente en un adulto. Exacto. O sea, en el adulto un poco tiene que intervenir todo el entorno, ya sea la familia, a veces los colegas de trabajo, ¿no? Y ir de a poco haciendo que se dé cuenta y reflexione y busque ayuda. Un poco más muy diferente, sí, si esta persona está atravesando problemas más serios, como por ejemplo ha intentado suicidarse, ¿no? o agredirse o agredido a los demás, ahí sí ya tenemos que buscar herramientas como que de emergencia, ¿no? Llamar paramédicos, ver que alguien tal vez lo asiste en casa, derivarlo ya a algún centro especializado. Pero hay que actuar. Ese es el tema, no hay que dejar como que, bueno, no quiso, ya querrá. Hay que actuar. Claro, y en ese caso, en los manejos y tratamientos en torno a la salud mental, intervienen psicólogos, intervienen consejeros, intervienen psiquiatras cuando los cuadros son más severos o se ve que amerita algún tratamiento con medicación, intervienen muchas veces los mismos psicólogos de instituciones como colegios y universidades, trabajadores sociales muchas veces. Es todo un equipo médico. Sí. Entonces, para este tipo, pero lo que decíamos, entonces sí o sí hay que actuar, hay que hacerlo. Ahora, yo me estoy dando cuenta al ver este podcast que quizás estoy teniendo algún tipo de problema de salud mental, me siento desganada, no me gusta hacer las cosas que antes me gustaba. ¿Cuál es el primer paso que tendrían que dar para comenzar a restablecer la salud mental? ¿Dónde me comunico? ¿Cómo hago? ¿A quién me dirijo si quiero ir a un profesional, por ejemplo? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es averiguar, y es lo que normalmente uno hace. Entro en internet, pongo algunos síntomas, allá sé que tengo algo, y abajo va a figurar, acuda a un especialista de salud mental. Luego tengo que ver, en mi ciudad, dónde hay especialistas en salud mental. Normalmente uno busca primero una atención psicológica, porque es como más reacio ir al psiquiatra, a no ser que tenga algún problema médico de base, ¿no? O que tenga mucha desesperanza y muchos síntomas físicos, ya que porque quizás uno no quiera decir, ¿no? Uno quiere decirle a la familia, al amigo, oye, me estoy sintiendo así. Tenemos clínicas psiquiátricas, tenemos centros de salud que tienen psicólogos y psiquiatras, hospitales también que cuentan con servicios de psiquiatría y psicología, entonces no hay excusa, si hay dónde. Sí, entonces, y si el primer, es un estigma también, lo que habíamos dicho al inicio, de ir a un psicólogo, de ir a un psiquiatra. ¿Qué espero yo cuando llego? Para alguien que nunca ha ido, que nunca ha asistido, ¿de qué se trata esto? Por ejemplo, una consulta con un psicólogo. Vamos por aquí, con una consulta con un psicólogo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué espero? Normalmente, tanto la consulta psicológica como psiquiátrica tiene que ser que es en un entorno seguro y que es confidencial. Entonces, tiene que tener la seguridad de poder hablar sobre sus problemas. En una primera entrevista uno va a recabar datos, cómo vive, con quiénes vive, qué problemas ha tenido antes, si ha presentado cuadros similares y hacer una historia, ¿no? Cómo está repercutiendo probablemente estos síntomas en su día a día, qué síntomas está presentando para poder llegar a un diagnóstico. Perfecto. Entonces, el psicólogo va a evaluar cómo maneja las emociones, sus conflictos, cómo es su personalidad, y ahí va a proponer un tratamiento. O sea, el paciente tiene que estar, entonces. Sí, él tiene que estar muy involucrado y al tanto de qué tipos de tratamientos hay también, qué tipo de terapia se va a emplear,
en cuanto a la parte psiquiátrica, si se va a emplear o no medicación, qué tipo de medicación se va a emplear. Exacto. Y no solo es medicación, o sea, ese es un mito igual falso que en el psiquiatra solo se medica. No, hay otros tipos de tratamientos para la salud mental que no es solo medicación. Deporte, algunas veces sí, ¿no? eso, el cultivar El buenos deporte. hábitos, ejercicios, buena alimentación, cuidar el sueño, tener actividades que sean recreativas, que le gusten a uno, ¿no es Salir cierto? un poco más. Socializar, Ahora, o sea, son doctora, cosas que acompañan. si alguien nos está viendo en este podcast, ¿qué consejo le daría si es que está en un momento, atravesando un momento difícil de salud mental? ¿Cuál es el primer consejo que le daría a estas personas que nos están mirando? Bueno, cuando una persona está sufriendo problemas de salud mental, el primer paso es reconocerlo. Entonces, y es el que más cuesta. Entonces, una normalmente intenta por vías propias salir de esto. Por ejemplo, modificando algunos hábitos, alimentación saludable, ejercicio, un sueño adecuado, mejorar contactos sociales, socializar más, plantearse rutinas, plantearse metas. Ir día a día. Sí, tal vez un poquito analizar sobre el tema de gratitud, ver y agradecer qué cosas buenas tengo para no estar tan pesimista, eso va a mejorar mucho la parte emocional. Importante. Buscar gente cercana, de confianza, ya sea familiares o amistades que sienta que le van a brindar apoyo. No buscar otro tipo de tratamientos por cuenta propia, porque a veces uno busca en las redes y más es que se asusta o se sugestiona por cosas que ve ahí, y buscar un apoyo, buscar ayuda profesional. Una ayuda profesional. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si yo voy a terapia, salgo y sentí que no me ayudó? Porque muchas personas también quizás creerían que es una vez ir y ya me solucionaron los problemas. ¿Qué tengo que esperar yo de la terapia para no sentirme así, para no salir y decir, no me funcionó, ¿qué hago? Y es comprensible, ¿no? Que a veces uno va y se sienta frustrado de que no consiguió lo que esperaba, ¿no? O que no vea rápidamente que hay una mejoría, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es analizar qué cosas sirvieron y qué cosas no, qué favoreció y qué no, y esto comunicar a su tratante, ¿no? Ser lo más abierto posible y poder comunicarle qué cosas le disgustaron o qué no le está funcionando. En otras oportunidades puede buscar otro especialista, porque ciertas terapias o tratamientos que emplee un especialista puede que a esa persona no le estén favoreciendo también. Claro. Entonces uno ve o cambiar el esquema o a veces cambiar hasta el terapeuta, ¿no? Entonces, mientras más se implique la persona en su tratamiento y que tenga la paciencia, porque es un proceso. Es un proceso, eso mejorarlo, entonces, hay que recalcarlo. Sí. Volver a restabilizar tu salud mental, entonces es un proceso. Sí. No es que de la noche a la mañana yo ya me voy a sentir bien. No hay un consejo milagroso, no hay una pastilla milagrosa tampoco, entonces no es un proceso. Es de a poco, es día a día. Sí. Y para finalizar, ¿cómo puedo yo, una vez establecida mi salud mental o que quizás no haya tenido algún desbalance, cómo puedo yo proteger mi salud mental? ¿Cómo puedo yo cuidarme para que los factores externos, tanto como decíamos al inicio, la ansiedad siempre va a existir en nosotros, un poco la tristeza también por cosas que nos sucedan externas o internamente? ¿Qué hago yo para proteger mi salud mental, que es lo primordial, creo? Tal vez marcar prioridades, marcarse una rutina, ponerse objetivos que sean alcanzables, no esos inalcanzables que uno se frustra cuando no los consigue, ser realistas en ello. Buenos hábitos, no abusar de sustancias, porque muchas veces uno trata como escape, aliviar ansiedad y demás, ya sea con alcohol o con drogas. Entonces, eso va a repercutir de forma negativa más aún en la salud mental. Aprender a decir no, saber poner límites en las relaciones y todo. Que no tengan miedo, ¿no? A decir no, porque muchas veces uno siente como que me van a excluir o no van a querer salir conmigo si les digo que no los acompaño a tal lugar, y no es así. En realidad, más bien estás protegiendo tu salud. Tener
tener la mayor información posible, buscarla en lugares que sean confiables y buscar especialistas, ¿no? Y un apoyo cuando sientan que no esté en sus manos, porque es como cualquier otra enfermedad, ¿no? No siempre está en las manos de uno. Sí. O sea, nosotros no podemos controlar en qué momento nos va a dar fiebre o no, lo mismo pasa con los problemas de salud mental. Y son igual de importantes, o sea, tenemos que cuidar tanto la salud física como la salud mental si queremos estar completamente bien, ¿no? Un bienestar óptimo. Y para cerrar, querida doctora, ¿qué consejos le daría a las personas sobre la salud mental? Bueno, sobre todo que protegerse uno mismo y al entorno, evitando el consumo de sustancias ilícitas y algunas lícitas, que ahorita lamentablemente eso es lo que uno más nos está llamando la atención y lo más perjudicial. Las lícitas. Sí, alcohol, nicotina. E incluso también remedios, ¿cierto? Sí, se pueden volver dependientes. No automedicarse, porque a veces uno busca cualquier cosa para solucionar un mal y hasta en lo más natural también puede haber alguna repercusión en tanto en la salud física y mental, ¿no? Tratar de tener una buena red de apoyo familiar, social, generarse rutinas, objetivos claros, viables, hábitos adecuados, tanto de higiene, de sueño y alimentarios, información, nutrirse de mucha información, eso, y siempre buscar una ayuda especializada, ¿no? No sirve la receta que si al amigo le funcionó o al familiar le funcionó, me va a funcionar a mí, no, eso de ningún modo, eso, en ninguna enfermedad, de la mente. Ni física ni mental, o sea, todo tiene que ser individualizado porque todos somos seres únicos y diferentes uno al otro, así que es importante eso, ¿no? No evitar acudir a los especialistas, que es ahí donde van a obtener toda la ayuda. ¿No? Sí. No sos loco si vas a un psicólogo, si vas a un psiquiatra, eso lo dejamos claro durante nuestra conversación. Solo sos ignorante si no buscas la ayuda cuando deberías haberla hecho. Bien, buen consejo, doctora, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vos, por estar Paula. aquí, gracias por hablar sobre este tema tan importante, la salud mental. Nuestra doctora neuropsiquiatra Alcira Schlusselberg estuvo con nosotros hablando y abriendo este espacio para todos nosotros. Vamos a acompañarlos a lo largo de esta jornada, de estos días, sobre diferentes temas de la salud mental. Hoy hablamos algo básico, algo en general. Vamos a ir indagando de a poco para que todos ustedes se sientan mejor día a día, para que todos ustedes puedan vivir plenamente y disfrutar los días, que es lo más importante. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias, de verdad, doctora. Gracias a ti, Paula.